Luis Fernando Mejía es el director de FEDesarrollo, a quien me da mucho gusto tener aquí en 10 AM. Bienvenido, doctor Mejía, gracias. ¿Cómo se va a destrabar o cómo se debería destrabar ese jalonazo tan fuerte que hay entre el Congreso y el gobierno en torno a lo que estamos hablando, que es el presupuesto para el año entrante? Pues mire, hay un debate muy importante en este momento en el Congreso de la República sobre el tamaño del presupuesto para el próximo año. El gobierno ha propuesto un monto de 523 billones de pesos, es una cifra muy alta, que naturalmente implica más retos desde el punto de vista de ejecución, pero lo más difícil ha sido justamente la justificación de cuál va a ser las fuentes que le permiten al gobierno garantizar que este presupuesto se puede efectivamente financiar. Y realmente ahí tenemos inquietudes. Desde FEDesarrollo hemos alertado no solamente sobre la inconveniencia de una reforma tributaria que el gobierno plantea por cerca de 12 billones de pesos, sino además por cerca de 14.6 billones de pesos adicionales que infortunadamente no tienen una fuente certera de dónde van a salir esos recursos. Eso implica que en esos 523 billones pues hay cerca de 26.6 billones de pesos que realmente no tienen unos recursos asegurados para el próximo año, incluyendo por supuesto la ley de financiamiento. Por eso el Congreso de la República ha propuesto un recorte. Hay varias proposiciones, una de ellas la de la senadora Angélica Lozano, diciendo que el recorte debería ser para un presupuesto de 499. También el senador Efraín Cepeda ha propuesto un presupuesto de cerca de 511 billones de pesos. En cualquier caso, creo que debe haber disposición tanto del Congreso y del Gobierno Nacional para poder sentarse a discutir un monto del presupuesto que esté acorde con las capacidades fiscales, que claramente 523 billones pues no lo está. Doctor Mejía, cuando un montón de gente seria, como usted, le dice al gobierno es que esa plata es imposible, ¿cuál es el argumento del gobierno? ¿Para qué necesitan toda esa cantidad de dinero que no hay de dónde sacar? Bueno, el gobierno ha dicho que requiere aumentar el monto del presupuesto y mantener esos 523 billones básicamente para el giro ordinario de lo que se requiere en la provisión de bienes públicos del gobierno nacional. Estamos hablando de los sectores de educación, salud, transferencias sociales, inversiones y demás. Pero a eso hay que agregarle un elemento muy importante, Vanessa, y es que no hay que olvidar que cuando se observa la ejecución del presupuesto, tanto el año anterior como este año, pues realmente no ha sido un ritmo destacado de ejecución. Por ejemplo, con corte a julio de este año, el presupuesto de inversión tiene una ejecución de apenas el 28%, mientras que el promedio de los últimos 5 años ha sido el 34%. Es decir, el gobierno no ha logrado acelerar esa ejecución del gasto público. Entonces tampoco creo que tiene mucha coherencia pedirle al Congreso de la República, a las empresas y a los hogares una reforma tributaria de 12 billones de pesos para tener un monto del presupuesto como el que está justamente pensando el gobierno nacional, pero por otro lado no tener una eficiente ejecución de ese presupuesto. Yo creo que hay que concentrarse en eso, Vanessa, en garantizar que tanto este año como el siguiente el presupuesto se pueda ejecutar rápidamente, pueda impulsar el crecimiento económico, pero sin pedirle esfuerzos adicionales en materia tributaria a los hogares del país. Me estoy quedando con ese dato que me está dando, ¿no? El del gasto público, que debería estar más o menos en el 34%, y está en 28% de ejecución, es decir, 6 puntos porcentuales por debajo de lo que debería estar. Luego, el gobierno, lo que eso significa es que no está ejecutando las políticas públicas que debería estar ejecutando. Ahora, lo de la reforma tributaria, pues es que acabamos de salir de una, cuyas consecuencias apenas estamos empezando a ver en el bolsillo, pero el gobierno tiene unos argumentos en torno a la inflación, que la economía está mucho mejor, que el país va mucho mejor de lo que la sensación de algunos indica. ¿Cuál es la opinión suya? ¿Cuál es la sensación suya? Claro que sí, Vanessa. Mire, le diría que sí, es indudable que este año es mejor en materia económica que el año pasado. Recordemos, el año anterior la inflación cerró por encima del 9%, 9,2 fue el dato con corte de diciembre. La economía además tuvo un estancamiento en su crecimiento económico que apenas fue del 0,6%. Y este año estamos un poco mejor, la inflación ya alrededor del 6% con el dato con corte al 31 de agosto. La economía creciendo al 1,5% en el primer semestre del año. Es decir, indudablemente
indudablemente estamos mejor, pero las cifras no son sustancialmente mejores. No hay que olvidar que Colombia típicamente crece más o menos al 3,5, 4% en el largo plazo, así que un crecimiento del 1,5% pues naturalmente es insuficiente para todas las necesidades de ingresos de los hogares y también las reducciones de la pobreza que necesita el país. En ese contexto, y además, como usted lo mencionaba, los hogares están sufriendo los efectos de la última reforma tributaria del 2022, especialmente los hogares de ingresos medios y altos, cuyas tasas de tributación en el impuesto de renta subieron sustancialmente. En ese contexto de una economía que hasta ahora está encendiendo motores de la recuperación, pensar en una nueva reforma tributaria sería inconveniente porque podría incluso echar al traste esa muy leve recuperación y podría disminuir el crecimiento del consumo, de la inversión y eventualmente otra vez llevarnos a un estancamiento de la actividad económica. Quisiera volver otra vez al tema de cómo destrabar esa negociación en el legislativo, porque entiendo, doctor Mejía, que aquí el fin de semana las comisiones económicas van a tratar de negociar con el gobierno, pero el gobierno ya ha dicho que no va a bajar ese presupuesto y que lo haría entonces por decreto. ¿Eso es tan fácil como lo plantea el presidente? No, Vanessa, mire, aquí hay varios temas importantes y le quisiera mencionar rápidamente las fechas. Antes del 15 de septiembre debe estar aprobado el monto del presupuesto, que es justamente donde está centrada la discusión actualmente en las comisiones económicas conjuntas. Luego, antes del 25 de septiembre debe estar lista la primera ponencia. Y si el Congreso de la República no expide la ley antes del 20 de octubre, es decir, 3 meses después del inicio de la legislatura, el gobierno podría expedir el presupuesto general de la Nación por decreto. ¿Cuál es el problema? Que si bien podría hacer esa expedición por decreto con fuerza de ley, no podría, por otro lado, expedir la ley de financiamiento por decreto. Eso sería inconstitucional, no está dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, en cualquier caso, el gobierno, incluso expidiendo el presupuesto por decreto, tendría que entrar a recortar el monto del presupuesto en esos 12 billones de pesos. En ese sentido, Vanessa, nosotros lo que consideramos, ratifico, es que lo mejor es que el Congreso y el gobierno se sienten a negociar un monto del presupuesto razonable, evitar una nueva reforma tributaria y tener un presupuesto que sea importante desde el punto de vista del tamaño, pero que sea también ejecutable, que ha sido el principal lunar pues, desde el punto de vista de la política económica en los últimos 2 años.